Bienvenido a La Salud en tus manos, un programa que hacemos aquí en Popular Televisión y que también emiten nuestros amigos del grupo Cadena Media. Hoy vamos a hablar de la cirugía de la obesidad. Como todos sabéis, la obesidad es una enfermedad muy frecuente que cuando alcanza determinados grados puede estar indicado la cirugía para corregir esta alteración. En este programa vamos a ver las distintas técnicas que se utilizan como cirugía de la obesidad y también veremos desde el punto de vista endocrinológico cuándo está indicado operar a determinados pacientes y el seguimiento que hay que hacer después de la intervención. Para todo ello contamos en el plató con los siguientes invitados. Aurora Aragón. Aurora, muchas gracias por venir. Gracias por invitarme. Gracias por poder verte otra vez, que somos compañeros, hemos sido compañeros. Mucho Tú eres tiempo. médico especialista en endocrinología en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca. David Ruiz de Angulo, gracias David por venir. Tú eres cirujano. Gracias, Juan. Eres cirujano también en el Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca y está en la unidad de cirugía esofagogástrica. Eso es. Y Miguel González, gracias Miguel por venir. Juan, gracias. Y tú eres cirujano en el Hospital Reina Sofía y coordinador de la unidad de obesidad. Exactamente. Muy bien, este programa lo vais a poder ver todos los telespectadores, aparte de en televisión, en el portal de salud, lasaludentusmanos.ucam.edu, donde no solo encontraréis los programas que realizamos semanalmente, sino que también encontraréis información sobre alimentación, ejercicio y prevención y tratamiento de distintas enfermedades. Hemos sacado las cámaras a la calle y vamos a ver qué les gustaría saber a distintas personas sobre el tema que tratamos hoy, es decir, sobre la cirugía de la obesidad. ¿Cuándo podría retomar mi ritmo de trabajo normal? Pues quería preguntar que qué riesgos tiene la cirugía. ¿Cuánto peso se puede llegar a perder por el tratamiento? ¿Qué tipo de alimentación debería llevar una persona después de la operación? Aurora, ¿cuándo decimos que una persona tiene obesidad y qué es la cirugía bariátrica? Bueno, definimos la obesidad como un exceso de peso a expensas de tejido adiposo que puede comprometer la salud. Entonces, ¿cómo definimos ese exceso de peso? Pues la manera más fácil es con el índice de masa corporal, que es una medida que hacemos dividiendo el peso del paciente en kilos entre su talla en metros al cuadrado, porque lógicamente no es lo mismo pesar 100 kilos midiendo 1,90 que midiendo 1,60. Ese cociente, el número que nos dé, nos va a definir si ese paciente tiene un normopeso, que es de 18,5 a 24,9, ya sobrepeso, que va de 25 a 29,9, y obesidad, que sería un IMC más de 30. Como digo que es un exceso de peso a expensas del tejido adiposo, también se puede definir por el porcentaje de masa grasa. Sería obesidad en un hombre más del 25% de masa grasa y en una mujer más del 35% de masa grasa. Eso en cuanto a obesidad. Quiero aclarar que la obesidad también hay distintos grados, que luego nos facilitará entender quién está indicado la cirugía. La obesidad grado 1 es un IMC de 30 a 34,9, obesidad grado 2 de 35 a 39,9 y ya la llamada grado 3 o mórbida, un IMC más de 40. IMC es lo de índice de masa corporal. Y luego la cirugía bariátrica, bueno, pues podemos definirlo como un conjunto de técnicas quirúrgicas encaminadas a producir una pérdida de peso muy importante, significativa, mediante cambios anatómicos que se harán en el tubo digestivo. También se va a ocasionar esa pérdida de peso por cambios en la fisiología gastrointestinal, ya lo contarán supongo también mis compañeros, hormonas gastrointestinales, una serie de mecanismos que van a propiciar esa pérdida de peso tan importante, mucho más importante que solo con una dieta, con las medidas conservadoras. Pero no quiero desaprovechar esta oportunidad para decir que esa pérdida de peso tan importante con la cirugía también es una oportunidad para que el paciente adquiera unos hábitos de vida saludables que permitan que esa pérdida de peso se mantenga en el tiempo. Pero sí. O sea que lo que llamamos, porque la gente eso de cirugía bariátrica, entonces es el conjunto de todas las técnicas que se utilizan para tratar la obesidad. Exacto, que están reconocidas como estandarizadas para hacer, ya te digo, esos cambios anatómicos, unas son más restrictivas, otras con componente más absortivo, ahora supongo que lo iremos explicando. David, ¿qué personas con obesidad son candidatas a la cirugía bariátrica? Bueno, pues en principio son candidatas todas aquellas personas que tengan un IMC mayor de 40
o entre 35 y 40, ya muchos artículos también entre 30 y 40, con alguna comorbilidad, o sea, alguna enfermedad asociada a dicha obesidad. Las típicas: diabetes mellitus tipo 2, hipertensión, dislipemia, SAOS, artropatía y demás. Por supuesto, tienen que ser personas que previamente deben ser valoradas por un psiquiatra, que debe descartar la existencia de alguna patología en ese ámbito que impida al paciente primero entender lo que se le va a hacer y luego cumplir con los requisitos que debe cumplir. Necesariamente debe ser también atendido por un especialista en endocrinología y nutrición que descarte la existencia de alguna patología endocrina que justifique esa obesidad y no esté detectada. Por supuesto, deben ser personas en las que se confirme que el tratamiento básico de la obesidad haya fracasado, es decir, dieta y ejercicio. Es cierto que cada vez existen más fármacos y mejores fármacos que ayudan, sobre todo a nivel del metabolismo hidrocarbonado, pero bueno, que haya fracasado ese tratamiento básico de la obesidad. Y luego son personas que para, digamos, entrar en el circuito, digamos, de la cirugía bariátrica, deben haber por lo menos intentado o haber demostrado, por lo menos haber perdido algo de peso, con lo cual, pues bueno, pues dan a entender un poco el compromiso que tienen para con lo que supuestamente les espera. Bueno, esos son, digamos, los requisitos principales. Hace unos años la edad era un criterio de exclusión, de tal manera que solo se intervenía entre 18 y 65 años. Hoy día, si en un comité se consensúa que ese tipo de cirugía puede ser beneficiosa, pues se operan adolescentes y se operan personas mayores de 65 años también. Una cosa que yo creo que es muy importante que has dicho es que esas personas, antes de someterse a la cirugía, indudablemente tiene que haber un compromiso, ¿no? Sí. Un compromiso, y tienen que haber perdido peso, digamos, con las medidas convencionales, ¿no? Y luego también muy importante el tema del comité, que luego igual volvemos sobre él, porque que no es que una persona decida operarse, ¿no? Sino que... Sí, ahora hablaremos también de los comités. Y de hecho la pérdida de peso preoperatoria, ya se ha demostrado en alguna tesis de aquí del compañero, dirigida por el compañero, que es un factor, digamos, pronóstico de éxito de la cirugía bariátrica, o de más éxito de la cirugía bariátrica. Miguel, ¿operáis a muchos pacientes a lo largo de un año en la unidad de obesidad que tenéis en el Reina Sofía? Lo normal, bueno, un año normal, no podemos hablar del 2020 sí. Porque no hace un año atípico, pero un año normal entre operaciones, también reintervenciones, andan por las 50, entre 45 y 65 más o menos. De hecho, la Sociedad Española de Cirugía de Obesidad, para poder acreditar a una unidad de cirugía bariátrica, exige un mínimo de cirugías al año. No pueden todos los hospitales, porque es una cirugía avanzada, es una cirugía un poquito más específica, entonces debe estar en manos de cirujanos con más experiencia, o por lo menos más dedicados a este tema, y la Sociedad Española de Cirugía de Obesidad exige pues, un mínimo de 50 intervenciones al año, claro. Y además de al menos 2 tipos distintas, y además un número mínimo de reintervenciones. O sea, hay unos criterios bastante estrictos para poder acreditar una unidad. Que porque tenéis, en el Reina Sofía hay una unidad de cirugía bariátrica, es porque cumplís todos esos requisitos que tú acabas de... Exactamente, igual que la risaca. Ya, hombre, la risaca... Quería decir yo, ¿no? Sí. No, a veces muchos médicos de fuera que no están en la risaca dicen, oye, que hay vida debajo de la risaca, ¿eh? O sea que... Y es cierto que existe y que los hospitales de la región de Murcia en general son muy buenos, ¿eh? Eso lo sabe todo el mundo. Tenemos una sección que se llama Palabras de Médicos. Nuestro profesor de latín y griego, Juan Carlos Ferre, nos va a decir de dónde viene la palabra cirugía bariátrica. Muy buenas, hoy vamos a hablar de la cirugía bariátrica, de dónde vienen estas palabras. Y resulta curioso porque tanto la palabra cirugía como quirófano proceden del mismo término griego, heiros, mano. La G inicial griega se transcribió o pasó al latín con el sonido ki, que a veces se transcribía o se escribía como ci, pero que los romanos pronunciaban ki. Y es que el cirujano trabaja con las manos, es su herramienta más preciada, más cuidada, más entrenada. La palabra cirugía mezcla el griego heir, mano, con ergon, que es trabajo, de ahí que signifique trabajar con las manos. También he dicho que estaba muy ligada a quirófano, que es un término relativamente moderno, usado en 1892 por el médico español Andrés del Busto y López, y está compuesta por quiro, del griego heiros, mano,
y el verbo griego phaino, mostrar, y fue acuñado por primera vez por este médico español con motivo de la inauguración del primer quirófano que reunía las características de aislamiento mediante un cristal, permitiendo la observación desde una sala contigua. El otro término que queremos explicar es bariátrica, porque hoy hablamos de la cirugía bariátrica, que viene del griego baros, peso, carga, que está presente en palabras como barómetro, instrumento que mide el peso, el baros de la atmósfera, o isobaras, las líneas que tienen la misma presión, el mismo peso atmosférico, y también está compuesto por el sufijo iatros, que en griego es médico, como en pediatra, psiquiatra, geriatra. Recopilando, la expresión cirugía bariátrica sería el tratamiento quirúrgico con las manos de los problemas derivados del peso, llevado a cabo por su correspondiente médico especialista. Palabras de médicos. Bueno, ya sabemos algo más del origen de estas palabras. Aurora, vamos a imaginar que una persona se va a operar de cirugía bariátrica. ¿Qué puede hacer esa persona antes de la intervención para que luego la intervención tenga menos posibles complicaciones? Bueno, pues lo primero podría decir perder peso, que ya se ha mencionado, claro, porque si pierde peso antes de la intervención se ha comprobado que disminuye el riesgo anestésico, que disminuye el riesgo quirúrgico, hay menos complicaciones. Es frecuente que este tipo de pacientes por el grado de obesidad tengan el hígado aumentado de tamaño porque tiene grasa, es un hígado graso, una esteatopatitis, y con esta pérdida de peso se disminuye el tamaño, es más fácil para el cirujano poder abordar el tracto gastrointestinal, también disminuye la grasa intraabdominal, va a facilitar la técnica quirúrgica. Además, ese hígado, si disminuye el tamaño, pues también hay menos riesgo de sangrado. Bueno, lo de perder peso es fundamental por lo que te digo, se ha demostrado que disminuye el riesgo quirúrgico, el riesgo anestésico, el tiempo de intervención. También, aparte de hacer esa dieta, para perder peso sería muy recomendable que estuviera haciendo ejercicio adaptado a sus posibilidades, va a mejorar su capacidad cardiorrespiratoria, también mejor de cara a la cirugía. Es muy importante también en la valoración que le está haciendo el endocrino. Si tiene patología metabólica asociada, optimizar ese tratamiento. Por ejemplo, se sabe que para cualquier intervención una diabetes bien controlada disminuye el riesgo de complicaciones postquirúrgicas, y también para aquellos que fumen sería ideal que dejasen de fumar lo antes posible, pero como máximo 2-4 semanas antes de la cirugía, si no lo puede dejar antes, porque también el tabaco se asocia a más riesgo de úlceras, de mala cicatrización. Y por último, en aquellas mujeres que estén tomando anticonceptivos orales, deberían suspenderlo entre 5 o 6 semanas antes de la operación porque puede aumentar el riesgo de trombos. Entonces, todo eso estaría muy bien que lo pudiera hacer el paciente. Una cosa muy importante, tú has reseñado varias, pero una muy importante es perder peso antes de la cirugía, que como decía David, eso ya indica un compromiso por parte del paciente, pero no solo ese compromiso, es que, como tú has dicho muy bien, disminuye luego las posibles complicaciones. Yo siempre le digo a los pacientes que si pierden peso, luego la intervención es más fácil de realizar, es más fácil para el cirujano, y lo que sea más fácil para él es bueno para ti. Exacto. Porque las complicaciones y para el anestesista disminuyen mucho. Bueno, vamos a ver, David, hay distintas técnicas para el tratamiento de la cirugía de la obesidad. Hay una que es el tubo, otra que es el bypass, etcétera. Más, que luego comentaremos. Una de las técnicas, he comentado que era la de hacer un tubo. ¿En qué consiste exactamente esa técnica? Bueno, a grosso modo, consiste en convertir el estómago de la persona, que tiene forma de saco grande, en un tubo estrecho al que le cabe poca cantidad de comida, generalmente no más de 100 centímetros cúbicos. Esa operación, igual que ocurre con el bypass, se hace por la laparoscopia, con 5 o 6 orificios cutáneos pequeños. Y bueno, nosotros lo único que utilizamos, como todo el mundo, un tutor, que es una sonda que se introduce cuando el paciente está anestesiado y que se coloca en el lado derecho, en el borde derecho del estómago del paciente, y digamos que nos marca la línea, más o menos el camino que tenemos que seguir para cortar el estómago en sentido de abajo hacia arriba. Lógicamente, cuando termina la operación, tanto la sonda tutor de guía como el estómago que se ha cortado, que se ha extirpado, pues se sacan fuera del cuerpo. O sea que le dejáis lo que es una línea recta, un tubo, y le quitáis el resto del estómago. Exactamente, sí, 3/4 partes, se queda un tubito estrecho, ya digo, de 80 a 100 centímetros Porque cúbicos. tiene otro nombre, ¿no? Pero sí, tubo, manga gástrica, gastrectomía vertical, slip, o sea, bueno... Lo digo porque como uno puede tubo, slip, sí, el tubo, gastrectomía vertical. Sí. Otra de las técnicas, Miguel, que he comentado yo antes, es el tema del bypass.
Dinos en qué consiste esta técnica. El bypass gástrico es una técnica pues, inventada en los años 60 en los Estados Unidos. Consiste, el estómago es como un balón de fútbol y el paciente va a comer hasta que se siente satisfecho, se siente lleno. Pues nosotros la parte superior del estómago la cortamos, no retiramos nada, simplemente separamos un pequeño apartado en la parte más alta del estómago de unos 50, un poquito más pequeño que el del tubo, unos 50 centímetros cúbicos, un poco más grande que una mandarina, una pelota de ping-pong. Lo cortamos y separamos dejando el estómago en su sitio. Este nuevo estómago con una capacidad tan pequeñita tiene que continuar el tránsito. Entonces, el intestino es como una manguera que tiene de 5, 6 metros, 8 metros. Cogemos un segmento de ese intestino y lo subimos al estómago, de forma que la comida llega al estómago, a este nuevo estómago pequeñito que hemos hecho, y pasa al intestino delgado, al yeyuno. Por ahí avanza. Lo que pasa es que esa comida no ha pasado por el estómago, ni ha tenido contacto con los jugos biliares y pancreáticos del duodeno, con lo cual avanza sin asimilarse. Hasta un punto en el que nosotros cosemos, donde habíamos cortado el intestino, lo cosemos, 1,5 metros, 2 metros, se puede jugar con la distancia de Seasa, lo volvemos a empalmar. Y ahí ya es cuando la bilis, los jugos pancreáticos, tienen contacto con el alimento que viene desde el estómago. Ahí ya empiezan a actuar esos jugos sobre los alimentos y empieza a asimilarse. Quedan a lo mejor 3 metros de intestino. El alimento que no se asimile en ese segmento de intestino va a ser expulsado por las heces. De forma que, por un lado, se limita la cantidad de alimento que le cabe al paciente y, por otro lado, no se absorbe toda la cantidad. Con esta forma conseguimos que el paciente tome de sus reservas y pierda peso. Vale. Es en lo que se basa la técnica. O sea que el tubo realmente lo que hace es una técnica restrictiva, simplemente reduce el estómago bastante. Y el bypass reduce el estómago y además hace que los alimentos que comamos, una parte no se absorba, con lo cual es restrictiva y malabsortiva, ¿no? Exactamente, es una mixta con lo que se puede jugar. Se puede dejar técnicas más restrictivas, menos, según el tamaño que se deje de ese estómago, y más o menos absortivas, según la longitud del intestino que se deje funcionando. Muy bien, ya por lo menos el concepto nos ha quedado claro. Aurora, como endocrina, defiéndenos a tope. ¿Es necesaria una evaluación endocrinológica en un paciente antes de operarse? Y dinos por qué. Bueno, pues no es por ser endocrina, pero es fundamental. Lógicamente, primero tenemos que ver si este paciente es candidato, que es un poco lo que hemos, la vuelta al inicio que ha comentado David. ¿Cómo sabemos si es candidato? Primero, si tiene el grado de obesidad para que está establecida la cirugía bariátrica. Segundo, a lo mejor no ha hecho nunca una dieta reglada, supervisada por un endocrino y a lo mejor por eso no ha tenido éxito. Entonces tendríamos primero que ponerle una dieta, ejercicio, fármacos, como ha mencionado también David, que ahora cada vez tenemos más arsenal en ese sentido, y después, si tras esa dieta bien hecha, con una supervisión, no se consigue la suficiente pérdida de peso para conseguir un beneficio pues, a nivel de prevenir comorbilidades o tratar las que ya tenga, entonces ya sí que podría ser un candidato. También, además, como también ha mencionado David, hay que excluir causas endocrinas de obesidad, como puede ser un síndrome de Cushing, un exceso de secreción de cortisol, y eso hay que descartarlo. También el endocrino normalmente, como es el primer punto de referencia del paciente, también le manda al psiquiatra para que descarte, como también ha mencionado antes David, patología psiquiátrica que contraindique la cirugía, desde trastornos de la conducta alimentaria, psicosis graves, depresiones también mayores, toxicomanías, adicciones, bueno, que eso de entrada lo contraindicaría. Entonces, primero, que sea un candidato, después, pues ponerle esa dieta también a la vez y esos cambios en el estilo de vida, puesto que, aunque se opere, debe perder peso, como hemos dicho antes, y luego detectar patología que a lo mejor ni siquiera sabe que tiene, pues diabetes, hipertensión, dislipemia, eso también lo sabemos hacer nosotros bien, tratarlo antes de la cirugía o si ya viene diagnosticado, optimizar ese tratamiento que hemos dicho. Y por último,
último es muy importante que aunque un paciente tenga exceso de peso, muchas veces está desnutrido a nivel de micronutrientes, que nosotros llamamos vitaminas y minerales. Es muy frecuente, y lo hemos visto muchísimo y en nuestra práctica clínica, que el paciente con obesidad tenga déficits antes de operarse de vitaminas como vitamina B12, ácido fólico, de hierro, minerales. Entonces hay que tratarlos antes de la cirugía, que eso no lo mencioné también antes de qué puede hacer el paciente antes de la cirugía, pues estar en manos de un buen endocrino que también detecte esos déficits, que son muy frecuentes, y tratarlos, porque también condicionará menos complicaciones. Es fundamental. Yo no hubiera hecho una defensa mejor. Por eso has venido tú a hacer. Muy bien, creo que, vamos, estamos totalmente de acuerdo. Vamos a ver, David, vamos a imaginarnos una persona que se va a operar de cirugía porque ya la ha visto el endocrino, cumple los criterios, etcétera, etcétera. ¿En base a qué se decide hacer una tubular o un bypass? Esto es una pregunta que tiene su... Sí, la pregunta del millón, sí. Sí. Bueno, vamos a ver, lo primero que hay que decir es que ese tipo de decisiones se deben tomar, como hemos hablado antes, en un comité multidisciplinar, representado por todos los profesionales que están vinculados al tratamiento de la obesidad. Eso, para empezar, es importante, que no sea decisión de una sola persona o del cirujano. Y luego, al igual que he comentado antes que los criterios para incluir a una persona obesa en el circuito de la obesidad están bastante claros y estandarizados, esta pregunta pues no está tan clara. Y no está tan clara porque muchos de los factores implicados en esa decisión no están claros. Siguen controvertidos y se siguen estudiando y siguen saliendo artículos contradictorios. Por ejemplo, la diabetes. ¿Quién controla mejor la diabetes? Pues muchos defienden que el bypass, pero tenemos artículos y tesis doctorales que al año, 2 años, el control de la diabetes es igual. Por ejemplo, la superobesidad, IMCs mayores de 50 o superobesidad, IMCs mayores de 60, muchos defienden que mejor hacerle una mixta al bypass, por ejemplo, ¿no? Y la gastrectomía vertical nació en ese contexto de pacientes superobesos. Es decir, que es un conjunto de factores, ya digo, muchos de ellos no claro, pues por ejemplo, si tienen reflujo gastroesofágico o no, la edad del paciente, el hábito de alimentación. Tradicionalmente se ha dicho que el picador, la persona que tiene tendencia a picar, mejor un bypass, o el gran comedor, persona que se sienta a comer 2 veces al día grandes cantidades, pues mejor una gastrectomía vertical por el efecto saciante, ¿no? Entonces, ya digo, lo que está claro es que hay que tomarlo en el contexto de un comité y que muchos de esos aspectos incluso los seguimos discutiendo en cada uno de los comités. Entonces también va un poco en función de la experiencia del endocrino, del cirujano, y bueno, y eso está por investigar, es un campo todavía para decir qué técnica es mejor para cada persona. Ya, no, pero me parece muy interesante toda la reflexión que has hecho, porque realmente algunos pacientes de esta manera sabrán que no siempre es fácil decidir qué tipo de intervención le va mejor, ¿no? Claro. Muy bien. Y vamos a ver, Miguel, vamos a centrarnos en el peso, luego hablaremos de las enfermedades que pueden acompañar a la obesidad, pero ¿cuál de las dos técnicas, el tubo o el bypass, consigue mejores resultados en pérdida de peso a corto y a medio plazo? Es lo que ha dicho David. Tú puedes encontrar estudios que dicen una cosa y lo contrario. Nosotros hemos hecho en nuestro propio servicio de cirugía del Reina Sofía, hemos hecho un estudio, que es una tesis, prospectivo, aleatorizado, 2 grupos de 100 pacientes, tubo y bypass. No ha habido diferencia de pérdida de peso. A corto y a medio. A corto, a 1 año y a 3 años. A 1 año y a Ahora 3 se cumplen los 5 años, queremos hacer, pero a 1 y a 3 años no ha habido diferencias. Ahora bien, el tubo tiene que estar bien hecho, igual que el bypass tiene que estar bien hecho, porque son técnicas que que el paciente puede intentar engañarlas, que fallan con cierta facilidad si no están bien hechas, entonces va a depender mucho de eso. Pero un tubo bien hecho y un bypass bien hecho pueden conseguir efectivamente los mismos resultados de pérdida de peso a corto y medio plazo. Y medio plazo. Pero hay que decir, hablando de 1 o 3 años y estáis viendo los resultados a 5. Sí. No solo de pérdida de peso, sino también de comorbilidades, pero estrictamente a pérdida de peso, aunque al principio se decía que tal vez el tubo un poquito menos, no es en nuestra experiencia. En nuestra experiencia se consigue exactamente la misma pérdida de peso y la mayoría de estudios concluyen que no hay diferencias. Hay que ser en eso
Con esto no hay diferencia. No, pero esto es una idea que es buena porque la mayoría de los pacientes, como la que conocían más era el bypass, pues algunos de ellos te llegan a la consulta y te dicen, yo me debería de hacer un bypass, doctor. Porque es lo que se hizo mi primo o mi hermano. Efectivamente, porque es la que se hizo. De todas formas, es el momento de decirlo, la cirugía no es para toda la vida, tiene una caducidad. Sí, eso ahora lo hablaremos, pero la técnica, a los 2-3 años, deja de hacer ese efecto de pérdida de peso tan importante. Y eso el paciente debe saberlo. Debe decirse. Aurora, como endocrina, ¿cuáles deberían de ser los objetivos de la cirugía bariátrica? Pues al hilo de lo que ha comentado Miguel, pues la cirugía bariátrica va a ayudar, claro, a conseguir una pérdida de peso muy importante en un tiempo más reducido que con un tratamiento conservador, y en ese sentido va a ayudar a prevenir, si es que no las tiene, o mitigar, incluso remitir algunas de las patologías asociadas a la obesidad, diabetes, hipertensión. Hay pacientes que se quedan sin hipertensión, dejan las pastillas, no les hace falta, dejan la estatina para el colesterol, le quitamos la insulina, por lo menos transitoriamente, no digo que sea para toda la vida. Pero entonces nuestro objetivo es ese, el prevenir o mejorar, si ya las tiene, esa patología y en fin y al cabo disminuir la mortalidad, sí, mejorar la calidad de vida. Pero como digo, al hilo de lo que dice Miguel, es una oportunidad para que, acompañando esa pérdida de peso tan importante, el paciente adquiera para siempre unos hábitos de vida saludable, que aprenda a comer poca cantidad para siempre, incorpore ejercicio físico, porque luego ese efecto, ya sea de restricción de la ingesta, de mala absorción, se va perdiendo. Y si el paciente no se ha comprometido, necesitamos ese compromiso por parte del paciente, no es me opero y ya puedo comer lo que quiera y no voy a engordar, que ese es un mito que tiene también la gente. Yo me opero para no hacer dieta, te dicen, para ya comer lo que quiera. Eso es un error, porque es una ayuda para que a lo mejor este peso, 50 kilos, pues con una dieta hubiera sido muy penoso, mucho tiempo a lo mejor, y esto es una ayuda muy grande, pero es una ayuda para aprovecharla, no perder esta oportunidad y que se quede una pérdida de peso a corto plazo y luego empezar a ganar. Eso es vital y es lo más difícil de conseguir, porque los pacientes tienen tendencia a volver, pero claro, ahí está la labor del endocrino, el nutricionista, de ese seguimiento. David, te voy a preguntar una cosa que se está hablando, pero es que los pacientes lo preguntan. O sea, un paciente te puede preguntar, bueno, y porque muchas veces cuando se operan lo que quieren es perder peso muy rápidamente. ¿Con cuál de las dos cirugías a corto plazo se perdería peso más rápidamente? Yo experiencia en bypass no tengo tanta como Miguel, os puedo hablar sobre todo de la gastrectomía vertical. Y nuestros pacientes, digamos que el mayor porcentaje de peso lo pierden lógicamente durante los primeros meses. Primero porque al principio el tubo está recién hecho y digamos que tiene el calibre más estrecho. Luego, como comentaba Miguel, aun haciendo un tubo bien, el tubo dilata un poco y esa sensación de saciedad que tienen recién operados, pues lógicamente al año o así ya van diciendo ellos que no tienen tanta sensación de saciedad. Y luego porque todo paciente que recibe una cirugía bariátrica, sea la que sea, pues tiene que pasar por una dieta por fases y a lo mejor hasta los 2-3 meses no está haciendo una comida normal, aunque lleve sus proteínas y lleve sus vitaminas y esté controlado por un nutricionista. Entonces la pérdida de peso fundamental en el caso de la gastrectomía vertical se produce durante los primeros meses. Luego a lo mejor a los 3-4 meses, si el paciente se encuentra mejor y colabora, pues pega a lo mejor otro arreón de pérdida de peso, pero a lo mejor a partir de los 6 meses o así más o menos se va ralentizando y ellos ya en la consulta lo van diciendo. No quiere decir que se pare, sino que se va ralentizando. Y luego cuando dejan de perder, pues es variable, también depende muchísimo de la colaboración del paciente. Personas que a los 9 meses dejan de andar o dejan de moverse, otro que dura hasta los 12 meses y otro que sigue después del año, sigue perdiendo peso porque sigue colaborando y sigue haciendo las cosas que se deben hacer. Es en nuestro caso, el bypass, pues no sé si el componente a lo mejor mixto, malabsortivo, pues puede cambiar un poco esa dinámica de pérdida de peso, pero bueno, más o menos en nuestro caso es así. Miguel, Aurora comentaba de que incluso muchos pacientes se operan porque tienen diabetes y saben que les va a mejorar, incluso pueden llegar a retirarse tratamiento, o para el colesterol o para los lípidos. Las dos técnicas, y estamos hablando del tubo o del bypass, ¿son igual de efectivas a la hora de solventar o de, digamos, mejorar rápidamente la diabetes, la hipertensión, etcétera? Ahí ya no son tan iguales, creo yo.
el bypass tiene un poquito más de, al tener un poquito más de componente, bueno, al tener más componente, aunque dicen que el tubo también tiene algún componente más absortivo, pero al ser más, al asimilarse menos el alimento y además al saltar el duodeno, parece ser que hay una relación entre que la comida no pase por el eje duodeno-pancreático y la resistencia a la insulina. Hay una serie de hormonas intestinales, hay una serie de factores neurohormonales no bien conocidos, pero es verdad que el bypass, de forma transitoria en la mayoría de casos, cura la diabetes, por lo menos, o sea, entras a operarte con 200 de azúcar y sales con 90. Eso es así. Y con el tubo también, pero lo que pasa es que es un poco más ligado a la pérdida de peso. Pero aquí es una cuestión metabólica, no es, en la mayoría de casos depende. Si un paciente que lleva más de 10 años poniéndose insulina, ahí vamos a tener menos éxito. Y vamos a tener un porcentaje alto de hipoglucemias, vamos a tener una serie de complicaciones, pero es verdad que el bypass mejora mucho el control de la glucemia, de la diabetes, en un 75-80% de los casos. El tubo, pues a lo mejor se queda en el 70-75% de los casos y va más ligado a la pérdida de peso que el bypass. Vale. El bypass es una técnica, o sea, es un mecanismo no conocido, pero puramente hormonal. Hormonal, seguro. Y bueno, y es verdad que baja el azúcar. No sabemos. Sí, yo quiero hacer una puntualización. Todo eso es correcto, pero es verdad que la gastrectomía también, según qué estudios, porque antiguamente se creía que la gastrectomía solo actuaba por ese mecanismo puramente restrictivo, pero efectivamente también hace unos cambios de aceleración del tránsito, con lo cual los alimentos no están el tiempo suficiente en contacto con la mucosa para absorberse, no que se excluya directamente anatómicamente el duodeno y ayuno proximal, pero sí, si va más rápido no da tiempo a que se absorban. Y luego se ha visto que aumenta también con la gastrectomía muchas hormonas gastrointestinales que ayudan a mejorar la diabetes, como el GLP-1, disminuye la grelina, que también tiene un efecto pues, de querer comer más. Bueno, una serie que también tiene acción a nivel de las hormonas, lo que pasa que puede ser más marcado en el bypass, pero que también se han medido niveles de estas hormonas antes y después de operarse y se ha visto porque también la gastrectomía mejora tanto la diabetes, porque no solo es la restricción, también tiene este efecto neuromediado, hormonal, cambios también que no estamos diciendo de la microbiota, que es todo este ecosistema que tenemos de bacterias en nuestro intestino, con las dos cambia, lo que pasa que claro, los cambios anatómicos son más marcados en el bypass y pueden propiciar más cambios hormonales, pero también con la gastrectomía. Sí. No hemos hablado de la cirugía metabólica, o sea, es que de la cirugía que es otro tema para otro programa. Vamos a hacer otro programa. Perfectamente. Entonces, bueno, pues ya lo hablaremos. Ahí, cuando ya el peso no tiene tanto peso o tanta influencia en el control de la glucemia, ahí en cirugía metabólica sí que se utilizan más técnicas mixtas, porque juegan más con la longitud del asa intestinal y puede dar un poquito más de quiero calidad hacer de vida. un programa dedicado solo a la cirugía metabólica, porque hay carteles diciendo la diabetes, opérate que la diabetes se cura, en fin, todas esas cosas. Entonces quiero hacer un programa entero y desde luego lo que es muy interesante, nosotros hemos hecho un programa sobre la microbiota. Entonces es muy interesante el papel que juegan estas técnicas en la microbiota, pero hoy no tenemos tiempo. Aurora, tú has dicho muy bien que hay pacientes que están obesos y sin embargo tienen déficits nutricionales. ¿Con qué técnica, la tubular o el bypass, digamos que hay más déficits nutricionales? La pregunta es, después de una de estas cirugías, ¿hay que suplementar siempre con vitaminas y minerales? ¿Y en cuál sería, digamos, más importante todavía? Pues hay que suplementar en ambas técnicas. Bueno, primero es hacer esa valoración que dije antes, porque es que ya pueden venir con déficits, pero poniendo que ya se han detectado esos déficits, existían, se han suplementado, necesitan después de la cirugía con ambas técnicas un suplemento general de vitaminas y minerales completo, aparte un suplemento de calcio y de vitamina D, eso de base. Y luego nosotros vamos haciendo análisis de vitaminas y añadimos pues, sobre esa base, que ya digo que es un complejo con todas las vitaminas, minerales, el calcio y la vitamina D, pues a lo mejor añadiendo vitamina B12 si falta vitamina B12, hierro si falta más hierro, bueno, lo que el extra que necesite.
A ver, el bypass al tener un componente mal absortivo todavía, claro, tiene más riesgo de déficits, pero la gastrectomía también puede dar déficits, porque los dos, sobre todo inicialmente, tienen este componente de restricción de la ingesta, como estamos diciendo. Uno es un tubo, el otro es un reservorio gástrico pequeño, van a comer poco. Entonces es imposible cubrir el 100% de las necesidades de vitaminas y minerales en esa ingesta tan pequeña. Eso es común a las dos. Luego con las dos puede haber náuseas, vómitos, diarrea, con lo cual tampoco habrá una buena absorción o directamente lo vomitas, no lo ingieres, ¿no? Luego también con las dos puede haber intolerancias alimentarias. Hay pacientes que determinados alimentos no les termina de ir bien, los excluyen y se pierden pues todas esas vitaminas que hay ahí o minerales, o cambios en el gusto también, y entonces rechazan algunos alimentos, que eso a veces es por déficit, por ejemplo, de zinc, ese cambio en la alteración del gusto. Quiero decir que hay factores que son comunes a las dos. Lo que pasa que, bueno, y lo que he dicho de esa aceleración del tránsito, que haría un pequeño componente malabsortivo en la gastrectomía, pero vamos, un componente malabsortivo claro es en el bypass, lógicamente. Tú excluyes el duodeno, parte del yeyuno, y ahí, por ejemplo, es un área muy importante para absorción de calcio, de hierro, de ácido fólico. Entonces, claro, es que eso directamente el alimento no pasa por ahí. Entonces, en ese sentido, cuanto más mal absortiva es la técnica, más posibilidad de déficits, pero hay que ponerle los dos, y de hecho David y yo, que hemos trabajado juntos en la Risaca, hemos tenido casos dramáticos de polineuropatías, de verdad, en silla de ruedas, gastrectomía por no tomar los suplementos. Quiero decir que con las dos, y además hay que decirle al paciente que en principio es de por vida, y ya iremos viendo en qué medida lo tenemos que modular, porque muchas veces hay mal cumplimiento terapéutico. Es, al fin y al cabo, el complejo vitamínico mineral no está financiado, lo tienen que comprar y a veces no atienden las necesidades. Podríamos decir entonces, Aurora, que todos van a llevar un complemento vitamínico y mineral, y que luego, para hacer un ajuste más fino, vosotros medís las vitaminas, los minerales periódicamente, y el que necesite, además de ese suplemento, un añadido, es lo que se hace. Un complejo general, calcio y vitamina D aparte, y sobre eso trabajamos. Muy bien. David, aunque hemos comentado algo, pero la gastrectomía vertical, es decir, el tubo, ¿por qué mecanismo se consigue la pérdida de peso? Hemos dicho algo, pero por si quería añadir algo más. No, prácticamente se ha comentado todo. Al considerarse una técnica restrictiva, pues el mecanismo fundamental es la restricción, la sensación de saciedad. El paciente ingiere poca cantidad de alimento, enseguida se llena y deja de comer. También lo que ha comentado Aurora de la aceleración del vaciamiento gástrico con su supuesto componente neurohormonal, pues también hay estudios que lo describen. Y luego pues también lo ha comentado Aurora, el tema de leptinas y demás, sobre todo la grelina, porque como hemos comentado, extirpamos 3/4 partes del estómago, y en el fundus gástrico, la parte superior, ahí es donde están la mayor parte de las células que producen la grelina, que interviene, digamos, también en el apetito. Entonces, al extirpar ese fundus, pues también se le supone un efecto anoresígeno. Entonces, pues esos son los 3 mecanismos fundamentales, aunque ya digo que conceptualmente es una técnica restrictiva. Muy bien. Sí, porque la grelina ahí en la parte de arriba del estómago, claro, lo quitáis, y la grelina es una hormona que da hambre. Sí, claro. Y si la quitáis, pues no da. Sí, lo que pasa es que paradójicamente en los obesos la grelina está disminuida, que no se entiende muy bien. Lo que pasa es que no inhiben. Ya, entonces, el apetito. Quiero decir, normalmente las grelinas suben y con la comida bajan. En el obeso tienen niveles bajos, estables, y no bajan cuando comen. Entonces mantienen niveles bajos, pero ya digo que luego no tienen el freno ese. Entonces, pues bueno, ya digo que al extirpar el fundus, pues sí que existe ahí un efecto también relacionado con las grelinas. Y Miguel, el bypass lo has comentado tú antes, ¿no? Los mecanismos por los cuales... Es más o menos, al restringir la capacidad de ese estómago, como en el tubo, uno tiene la sensación de plenitud mucho antes, con menos cantidad de alimento. Luego, además, aquí no se extirpa el estómago, pero ese fundus funciona menos y produce menos grelina, no se pasa el alimento, como hemos dicho, por todo el duodeno, el principio del yeyuno, que eso tiene sus efectos positivos y negativos. Y luego también, ya te digo, seccionas algunas ramas de retorno del vago, hay una serie de factores que te entra el hambre más tarde, que ya no tienes esa ansiedad un poquito. Eso en cuanto a la parte restrictiva. Luego está, claro, si tú tienes que absorber todo el alimento en 3 metros,
se va a perder mucho alimento. ¿Y se dilata la parte esta del estómago que dejáis de unos 30 centímetros? ¿Se dilata con el tiempo también, como sucede con el tubo? Se dilata porque, bueno, vamos a ver, al paciente con obesidad no lo puedes castigar. Ese señor tiene que llegar a hacer una vida normal. Un estómago de 30 centímetros es condenarle a tomar un poquito de arpiste y beber y vomitar, y es darle una mala calidad de vida y no poder salir con la familia a tomar nada. Entonces, ese estómago tiene que crecer, nunca va a volver a ser el balón de fútbol, se puede quedar en una naranja, un poquito más grande. Y luego el intestino, esa parte que absorbe, aprende, claro, dice, oye, aquí algo me está pasando, yo era una persona de 148 kilos y ahora se me está escapando el alimento y el cuerpo no está hecho para desperdiciar. O sea, seguimos siendo las personas que vivían en las cavernas, que comían cada vez que cazaban un ciervo. Entonces, hay que asimilar y aprovechar todo lo que se ingiere. Entonces, ese intestino aprende. Pero bueno, en este tiempo de año, 2 años, como ha comentado David, en el que se alcanza el equilibrio de peso, el paciente ha aprendido a cambiar, lo que decía Aurora, la terapia conductual, por Dios, ese es el tratamiento de la obesidad. La dieta y el ejercicio, no es la cirugía, no son las pastillas, eso no trata. En cuanto abandona esas técnicas, vuelve a su peso. Os pido que ahora seamos un poquito más rápidos porque me dicen que llevamos ya 40 minutos, o sea que nos queda nada. Aurora, un poquito sobre una persona que se opera de la cirugía de la obesidad, con cualquiera de las técnicas, ¿qué tipo de alimentación tiene que seguir al principio? Bueno, pues lo voy a decir rápido porque tenemos poco tiempo. Tiene que ir haciendo una alimentación que llamamos por fases, progresiva. Desde una primera fase que es solo líquidos, que van a ser caldos, leche desnatada, yogures líquidos y con un suplemento proteico para que no falte proteína, si no pierdan masa magra. Luego ya pasará a una fase de puré, luego una fase de dieta blanda y ya al final una dieta sólida. Todo esto, cada fase a lo mejor pueden ser 2 semanas, según el paciente, el tipo de técnica, su tolerancia individual, ¿no? Hasta llegar ya a una después de, pues según a lo mejor, como ha dicho antes David, pues 2-3 meses según el paciente, a una dieta, vamos a decir, normal, pero sana, equilibrada, en la que prime la proteína, que si tiene un plato de alimento empiece con la proteína, que no le falte la proteína, baja en grasa, de pequeñas cantidades, a lo mejor 5 o 6 tomas al día, que haya adquirido esos hábitos de comer despacio, notar las señales de saciedad, masticar mucho, también una buena ingesta de agua, incorporar ejercicio, es lo que estamos repitiendo a lo largo del programa, es llegar a una dieta sana, equilibrada, pero de poca cantidad para tampoco forzar ese estómago, no le alpiste, pero no, claro, pero acostumbrarse a comer poco, repartido, para que tampoco le caiga mal y luego no vomite y adquiera esta alimentación ya para toda la vida y junto con el ejercicio, que no lo estamos diciendo mucho, que es para toda claro, la vida, y el ejercicio para que también mantenga esa masa magra, esa masa muscular, muy importante el ejercicio también. El gesto de los pacientes es el que ha hecho Aurora varias veces con las manos, que es así. Ya. Esta es la cantidad. Exacto. Que yo muchas veces les digo a mis pacientes, si cuando estaba recién operado tomabas así, ¿por qué ahora queremos hacer el plato más grande? El gesto de la mano es así, y muchos lo dicen en la consulta, así, y debe ser así. Muy bien. David, en general no hay complicaciones después de una gastrectomía vertical, pero ¿cuáles serían las complicaciones a corto plazo, o sea, en el postoperatorio inmediato? La complicación más importante y más temida por nosotros es la discencia de sutura, es decir, que en algún punto de la línea de grapado de abajo arriba pues se abra algún poro y salga contenido gástrico a la cavidad peritoneal. Cuando sucede, suele suceder en la parte superior, que es, digamos, la más débil, por distintas teorías, siempre rompe o suele romper allí. En cualquier caso, es una complicación que en un centro con experiencia pues debe ser menor del 1%. Pero es una complicación seria y hay que informarlo a los pacientes, claro, que siempre hay que informar de pero las... en un centro como vosotros, que estéis reconocido, tenéis esa complicación en menos del 1%, menos del 1% de los pacientes. Sí. ¿Y la complicación en el postoperatorio inmediato, en el bypass? Bueno, no has dicho sangrado, que también es una complicación que puede haber cuando tú cortas y coses, puedes sangrar. Eso pasa tanto en el tubo como en el bypass. No es tan grave ni mucho menos porque se puede controlar por muchos temas. Para el bypass, el principal de forma inmediata es el sangrado y la fuga.
De forma a medio plazo, antes de los 30 días, pueden ser la estenosis, porque nosotros hemos dicho que cosemos el intestino al estómago. Dejamos un paso estrecho, de 1,5 centímetros más o menos, porque si lo dejáramos muy ancho, la comida pasaría sin problema y no se saciaría jamás. A veces se cierra demasiado ese paso y el paciente vomita. Eso también puede pasar en los primeros 30 días. Las fugas, el sangrado, las infecciones de los trócares, porque nosotros estamos abriendo el intestino, que es sucio y puede dejar problemas en la pared de accesos o colecciones. Y esos son principalmente... Pero también en porcentaje muy pequeño, y también hay unos estándares que no dejan ser una cirugía de no tiene que haber, sino cumplir unos estándares. Exactamente, ¿no? La mortalidad tiene que ser menor del 1% y la morbilidad general menor del 2%. Vale, muy bien. Vamos a ver, Aurora, como uno hace más el tubo y otro más el bypass, a largo plazo, decía, a más de 5 años, ¿qué resultados se obtienen en la pérdida de peso? A ver, pues es que lo de la pérdida de peso se suele medir en estos estudios de largo plazo, más que, para que lo entiendan los espectadores, más que el porcentaje de peso perdido respecto a tu peso inicial, hablan de otro concepto que es el porcentaje de exceso de peso perdido, que eso es tu peso antes de la cirugía, con el peso que tienes ahora, entre el peso antes de la cirugía y el peso ideal. ¿Qué es el peso ideal? Pues según también qué estudio, puede ser el peso que tendrías con un IMC de 25 o de 23, según el estudio. Bueno, entonces, esos porcentajes a 5 y 10 años pueden ser del 50-60% con las dos técnicas, que está muy bien. Pero ¿qué es el problema? Que en esos estudios de 10 años, primero, no hay muchos de gastrectomía, ¿vale? Y segundo, los pacientes que realmente han podido seguir esos 10 años van siendo pocos, porque estamos diciendo que muchas veces los pacientes no son adherentes con el seguimiento, dejan de ir a las consultas, entonces a lo mejor te estás quedando con los mejores, con los que sí que van, con los que sí que están siguiendo las recomendaciones, entonces claro, ese 50-60%, luego hay que ver la letra pequeña, pero de esa corte inicial, ¿cuántos han llegado a los 10 años? Pues a lo mejor solo el 50%, entonces a lo mejor hay un sesgo de que sí que mantienen el peso, pero esos buenos pacientes cumplidores que siguen yendo a las revisiones. Y en cuanto a un fracaso que podría ser que a los 10 años, por ejemplo a los 5 años, que estén a menos del 5% de su peso inicial, o sea que haya servido solo para perder pues un 2, un 3%, pues hay un estudio reciente que dice que en gastrectomía puede ser un 12% y en bypass como un 3,3%. Pero es verdad que a partir de los 2 años, con las dos técnicas empiezan a ganar un poco de peso, que a lo mejor en gente que se cuida puede ser una ganancia limitada o no existir, y hay gente que ya marca el comienzo de un poco de ir otra vez, claro, y a lo mejor peso, ya también dejan el seguimiento, y esos son los que no sabemos tampoco cómo van. Si ese es el problema, porque estas series, es que ya te digo, se pueden haber quedado con los mejores, ¿no? Pero bueno, a 10 años lo recogido no está mal tampoco, no está mal. Tengo aquí un par de preguntas sobre las complicaciones, pero prácticamente las hemos contestado. Quizás, no, David, el bypass, como abren el intestino, podría tener más complicaciones por el tema de la infección, ¿o? No, vamos a ver, las dos técnicas son técnicas seguras y vamos, confirmado en múltiples estudios, y son seguras en centros de referencia, insisto, no solo porque los cirujanos sean expertos, sino porque la enfermería es experta, porque las unidades de reanimación están familiarizadas con el paciente obeso, porque hay un conjunto de profesionales alrededor. Y entonces, como decía Miguel antes, pues en esos centros pues la mortalidad prácticamente nula y la morbilidad por debajo del 2%. Es cierto que el bypass, pues por la complejidad de la técnica, porque es una técnica, insisto, más demandante para el cirujano, lo hemos visto, no es lo mismo hacer, aunque la gastrectomía tiene sus trucos y tiene sus, no es lo mismo pues hacer una sutura digestiva, 2 suturas digestivas, que hacer una sección. Entonces, pues tradicionalmente al bypass se le ha, digamos, dado una cierta o mayor agresividad, pero la verdad es que si miras las cifras de las publicaciones, pues ya digo que la mortalidad son prácticamente equiparables hoy día en centros de referencia. Y Miguel, ¿la calidad de vida es igual después de la cirugía? ¿Es mejor con alguna de las dos técnicas o también los estudios dicen que es muy igual? Es similar. Vamos a ver, el tubo apenas tiene diarreas porque no interviene sobre la longitud del intestino. Sin embargo,
hay una serie de complicaciones, como es el dumping, que son más típicas. Al perder la protección del píloro, de la válvula de salida que controla el vaciamiento del estómago, pierdes la protección de control que el tiene dumping el es estómago. que le dan bajones de azúcar varias horas después Diarreas y flujos, o sea, es un síndrome complejo que relacionado con la ingesta, con el vaciamiento rápido del contenido del estómago al intestino. Luego, nosotros movemos de sitio esa manguera que hemos dicho que era el intestino, la subimos, la bajamos, la cambiamos. Cuando el paciente pierde peso, quedan huecos entre esas asas que hemos movido de sitio. Y ahí se puede meter el intestino, que está continuamente moviéndose, y formar un nudo, una hernia, que es una urgencia quirúrgica, que hay que intervenir, que eso raramente pasa en el tubo. En el tubo, sin embargo, los problemas de reflujo son más frecuentes, sobre todo porque pierdes aquí la protección del hiato, vamos a decir. Se puede ascender un poquito ese tubo, porque has perdido las adherencias a los pilares, y hay un poquito más de reflujo. Siempre que la técnica, porque es que también eso compensa, el paciente que tiene mucho reflujo, el paciente obeso, con obesidad, perdón, al perder peso mejora mucho el reflujo. O sea, cada uno tiene sus cualidades, problemas, pero en general los dos dan buena calidad de vida. Aurora, vamos a ver, esto es casi telegráfico. Una mujer que quiera quedarse embarazada, ¿cuánto tiempo después de la cirugía se le podría aconsejar ya si quiere quedarse embarazada que se quede? Pues 1 año, 1 año y medio. Año. Para poder estabilizar la pérdida de peso y también que estén bien cubiertos los déficits de vitaminas, etc. Año, año y medio, sí. Y otra cosa, las personas que se operan de la obesidad con cualquiera de estas dos técnicas, ¿tienen más riesgo de adicciones? Bueno, pues sí que se ha visto que, por ejemplo, hay más riesgo de alcoholismo, de abuso de alcohol después de estas técnicas. Hay varios factores implicados, entre otras porque se absorbe más rápidamente el alcohol, se alcanzan mayores concentraciones en sangre, se tarda más tiempo en eliminar, y también porque parece ser que se puede cambiar como una adicción por otra, es decir, a lo mejor una compulsión de comer, pues ya no la trasladas a una compulsión con el alcohol, con beber. Entonces es muy importante, dentro de la modificación del estilo de vida, e insistir en que no beban alcohol, igual que les decimos lo que decía David del tamaño pequeño, tal, que no tomen alcohol porque hay más riesgo de adicciones. Se ha visto también que hay un aumento de la mortalidad asociada a drogas y alcohol en estos pacientes operados de cirugía bariátrica frente a la población general. O sea que sí Ahí que parece... queda la advertencia para que todo el mundo, si se opera, que lo sepa. Que lo sepa, sí. Vamos a ver, David, también muy rápidamente, ¿cómo está influyendo el COVID en la cirugía bariátrica? Pues está influyendo mucho y mal, como en toda la sociedad y en todos los aspectos. Primero porque ya hay estudios que constatan que los confinamientos han generado, en líneas generales, valga la redundancia, un aumento en el peso de la población. Todos hemos visto en la televisión famosos, alguno que ha adelgazado porque se ha hinchado a hacer ejercicio en su casa, pero la inmensa mayoría, pues algún kilito hemos cogido. Eso en la población en cuanto a la obesidad. Y la cirugía bariátrica, pues por supuesto que le ha afectado. Todos los medios de los que se ha dispuesto, como es lógico, se han dirigido a contrarrestar o a intentar parar la pandemia, y en ese sentido pues la actividad quirúrgica se ha visto afectada, y en el caso de la cirugía de la obesidad, por supuesto, todos los medios han ido pues para cirugías generalmente oncológicas, y es cierto que los estamentos, tanto nacionales como internacionales, relacionados con la obesidad, han avisado de que la cirugía de la obesidad es prioritaria y de que se puede hacer con seguridad. Y es prioritaria porque es una enfermedad grave, tan grave como otra cualquiera, y asociada a todas las cosas que ya todos sabemos. Entonces, pues bueno, ha afectado mucho, ya digo, y negativamente. Ahora que las cosas están un poquito mejor, pues estábamos hablando antes que parece que estamos volviendo a una actividad normal, pero sí ha afectado mucho, sí. Miguel, y vamos a imaginarnos una persona que se ha operado de cirugía bariátrica con cualquiera de las dos técnicas, pero se arrepiente. ¿Las dos técnicas son reversibles? ¿Os pasa con frecuencia esto? Nos ha pasado. No es frecuente, algún caso hemos revertido. El tubo no es reversible, o sea, una vez que ya has quitado una porción del estómago, no hay forma de restituirla. O sea, que eso, no obstante, bueno, el estómago, como hemos dicho, se puede ir forzando un poquito, ir aumentando esa capacidad y hacer una vida normal. El tubo no suele tener arrepentimientos, ¿no? En cuanto a quiero que me devuelvan
Normalmente también la persona que se ha quedado en 80 kilos no quiere volver a los 160, es lo habitual. Hay quien sí, hay quien tiene problemas con su identidad, con reconocerse con 60 kilos menos o 60 kilos menos. Y hemos revertido bypass. Es un poquito más exigente, pero se pueden revertir prácticamente todas las técnicas. Muy bien. Aurora, brevemente, el balón intragástrico, ¿qué es y cuándo estaría indicado? Muy breve, por favor. El balón intragástrico pues es un balón que está hecho de silicona u otro material que tradicionalmente se colocaba en una endoscopia, aunque ahora hay algunos balones que incluso se ingieren, y que se rellenan de líquido o de gas o de aire en el estómago, y así también te da una sensación de saciedad, de más plenitud, o sea, también tendría un mecanismo de restricción de la ingesta. Lo que pasa es que su efecto es transitorio porque el balón solo está 6 meses, luego hay que retirarlo y entonces se pierde peso mientras tienes esa sensación de saciedad. Cuando lo retiras hay una recuperación ponderal y no hay muchos estudios a largo plazo. Entonces, unas posibles indicaciones son para obesidades que no sean susceptibles de cirugía, por ejemplo, la obesidad grado 1, la grado 2 sin complicaciones asociadas, complicaciones quiero decir de diabetes, hipertensión, o ya la grado 3 y la grado 2 con patología asociada, que no se pueda operar de cirugía bariátrica porque rechace la cirugía del paciente o porque hay una contraindicación quirúrgica, o como también lo hemos usado como puente a una cirugía. Tenemos pacientes con tal grado de obesidad que va a ser muy complicada la cirugía, mucho riesgo quirúrgico y tienen que perder peso, y a lo mejor se les coloca un balón, 6 meses, pierden un peso determinado que permite ya realizar la cirugía como puente a la cirugía, pero es un efecto, la verdad, transitorio y no hay muchos datos a largo plazo precisamente por eso. Que sobre todo lo más importante es una persona que tenga que perder 15, 20 kilos antes de operarse, ahí sí que estaría... Ahí podría ser, si en vez de una dieta muy baja en calorías, podría ser una opción, y de hecho a veces lo hemos hecho con gente que hemos tenido con obesidades extremas, súper obesidad. David, otro método de reducción de estómago que se hace por endoscopia es la cirugía primaria de la obesidad endoluminal, POSE. ¿Es efectiva? ¿Vosotros la hacéis? ¿Cómo se hace? No, normalmente, aunque hay cirujanos bariátricos en el mundo que la hacen, es un procedimiento endoscópico, y yo creo que en nuestro entorno quien lo hace es endoscopista, es decir, un especialista en medicina del aparato digestivo dedicado al mundo de la endoscopia. Y consiste, pues eso, por vía endoscópica, por vía oral, pues a grosso modo reducir, digamos, la capacidad del estómago mediante la sutura o la aplicatura. Eso es la aplicatura. De la pared del estómago, o bien del fundus y del cuerpo. Hay un metaanálisis ahora de 2021 en el que, bueno, recogen varios estudios y sí que dicen que es una técnica segura, lo que pasa es que describen complicaciones graves y en cualquier caso el porcentaje de exceso de peso al año no suele superar el 50%, lo cual dista mucho de lo que se consigue generalmente con la cirugía bariátrica. Entonces, bueno, yo no tampoco quiero decir que no valga para nada, tendrá su papel y como todo avance técnico, pues habrá que incorporarlo al armamento en la lucha contra la obesidad y tendrá sus indicaciones posiblemente pues parecidas al balón o tal, como procedimiento. Pero que esto no se hace con láser, ¿eh? No, es que yo he visto a algún paciente que dice, es que me van a operar y me dan con endoscopia y láser. Digo, no es con láser. No, que sepa, es una sutura, sí. Y última pregunta, Miguel. Se han empleado en otra época la gastroplastia vertical anillada y la gastroplastia en banda. ¿Eso se hace ahora, no se hace? Se sigue, vamos, la gastroplastia consiste en algo así como el POSE, es hacer una, no corta, sino que grapas el estómago sin llegar a cortarlo. Le das forma de tubo al estómago sin llegar a cortar. ¿Qué problema tiene eso? Bueno, y pones una anilla para limitar el paso de alimento. Esas grapas saltan, como puede pasar, es uno de los riesgos, no digo yo porque no hay experiencia, con el POSE. Entonces, la gastroplastia vertical anillada se ha dejado de hacer en los principios de este siglo. La banda se sigue haciendo, pero la banda era la técnica estrella en los años 2000, 2010, y ahora prácticamente se ha quedado porque es una técnica muy segura, es una técnica muy sencilla, pero tiene también complicaciones. Entonces, sigue existiendo, pero ya mucho menos de lo que fue. Se ha sustituido por otra técnica restrictiva mucho más eficaz, que es el tubo. Muy bien, pues nada, vamos a hacer un último mensaje, David. Pues primero, concienciar a la población de que la obesidad es una enfermedad,
ya pasaron los tiempos de no disponer de alimento y de que la persona con sobrepeso pues tenía mucho estatus económico y era muy saludable. La obesidad es una enfermedad, una grave enfermedad, y ese es el primer mensaje que yo creo que todavía no está claro a nivel de la población. Luego, que de todas las armas, como decía antes, que hay en la lucha contra la obesidad, la cirugía bariátrica es la que mejor resultados tiene y digamos a más largo plazo, aunque no sirve de nada, como también hemos comentado, sin el compromiso del paciente, es decir, no es un milagro, es un empuje, es un impulso a esa persona comprometida que quiere cambiar el estilo de vida. Y tercero, pues una lanza por los profesionales sanitarios que hay en la región de Murcia, que tanto, ya digo, cirujanos, enfermería, endocrinos, nutricionistas, pues estamos en una región con muchos profesionales y muy buenos profesionales en este contexto. Así que nada, animar a la población que tome conciencia del problema, quien lo tenga, y sobre todo los padres que tengan hijos con obesidad, que ese también sería otro tema para hablarlo, y nada. Pues muy bien, confirmo que efectivamente en Murcia los cirujanos, endocrinos, nutricionistas son de primer nivel. Sí. Miguel, tu último mensaje. No, eso, la obesidad es una enfermedad, además que no tiene cura, una enfermedad crónica y mortal, es muy, muy grave la enfermedad. Y el único tratamiento es la dieta y el ejercicio físico. La cirugía no es la meta, es la línea de salida. A partir de esa línea de salida, endocrinos, psicólogos, nutricionistas, cirujanos, pero se parte de ahí, no es la meta que ya me he operado. Y es de por vida, es un tratamiento de por vida, con la que hay que luchar. Muy bien, y Aurora, tu último mensaje. Bueno, la verdad es que es un poco repetir lo que han dicho mis compañeros, porque es lo que tenemos que decir todos, que la cirugía bariátrica es hoy por hoy pues el método más eficaz y duradero para la pérdida de peso, pero que es una ayuda efectivamente para que el paciente adquiera unos hábitos de vida saludables, una dieta o un modo de alimentación, si no queremos decir dieta por si eso le agobia al paciente, pero una alimentación saludable junto con ejercicio físico para toda la vida, para ese empujón que estamos diciendo con esa pérdida de peso tan importante, que se mantenga. Si no es haber sometido al paciente a una cirugía mayor que puede tener sus riesgos, déficit de vitaminas, para perder peso que 1 año o 2 años no tiene ningún sentido. Entonces es que se conciencien de que esta cirugía tiene éxito si el paciente se compromete a poner por su parte. No es yo me opero y ya no, está todo hecho. Bueno, yo creo realmente que las cosas han quedado muy claras, que lo ideal sería que nadie tuviera un índice de masa corporal superior al indicado de operarse y no tener que operarse, pero una vez que hay muchísimas personas que tienen este índice de masa corporal, la cirugía juega un papel muy importante, ¿no? Pero creo que todos habéis dejado muy claro que solo la cirugía no vale, porque eso es perder peso 2 años para recuperarlo después, con lo cual aprender a alimentarse bien, hacer ejercicio, coger hábitos de vida saludables son la clave en determinadas personas junto con la cirugía. Recordaros que este programa y todos los demás, junto con información sobre alimentación, ejercicio y prevención y tratamiento de las enfermedades, los podéis encontrar en el portal de salud que se llama lasaludentusmanos.ucam.es. Por mi parte, nada más, despedirnos hasta la próxima semana en un nuevo programa de La Salud en tus Manos. Que seáis muy felices.